Hola, Bien. muy buenas tardes. Somos el grupo conformado por María Solecilla Hernández, Camilo Andrés Gamboa Vaca y Leini Caterin Casayas Culma. Vamos a hablar sobre las relaciones humanas y en la evolución y el rol ético que nos explicó el doctor Nicolás Fonseca Beltrán en la masterclass de la vez pasada. Y el video lo estamos grabando para la clase de proyecto de vida. Entonces, antes de comenzar con nuestras opiniones acerca de cada tema, vamos a empezar con una introducción. En este video vamos a hablar sobre un tema demasiado fundamental para la formación humana, que son las relaciones humanas y evolución en el rol de lo ético. Basándonos, pues como mencioné antes, al doctor Nicolás Fonseca Beltrán, que nos explicó en la masterclass de la vez pasada. En este video vamos a intentar comprender las emociones, la cultura, la ética y cómo han modelado la forma en la que los seres humanos nos han relacionado con los demás desde nuestros orígenes biológicos hasta la vida social actual. Entonces, empezaré yo abarcando la evolución de las emociones humanas. Entonces, en la masterclass el doctor Fonseca explicaba que las emociones tienen tres grandes dimensiones, que son la biológica, la social y la cultural. Vamos a empezar a destacar cada una. La biológica está ligada a la supervivencia. Nuestro llamado cerebro reptiliano nos hace reaccionar ante hambre, el miedo o el peligro para poder sobrevivir. Eso también requiere casos como por ejemplo puede ser la adrenalina en un momento de demasiado estrés o un momento en el que nuestra vida pueda correr algún riesgo. Nuestro cuerpo libera adrenalina para que no no sintamos mucho daño o muchas cosas en ese momento. La social. Cuando el ser humano se vuelve un ser que necesita de otros, nace el cuidado, el vínculo y la cooperación que se conoce como ser mamífero. Por dar un ejemplo, por ejemplo, ahorita mismo estamos haciendo la parte social de la evolución de las emociones porque estamos haciendo un trabajo en equipo los tres. Entonces, eso es un ejemplo que necesitamos de los demás pues para poder hacer algo. El cultural surge del pensamiento simbólico, el lenguaje y los valores de la conciencia. Aquí nacen los sentimientos como la empatía, la culpa o el amor. También estos son importantes pues para un futuro, porque pues ser una persona empática eh, y que también reconoce sus errores para un futuro profesional o un futuro personal es muy importante. Ahora voy a hablar sobre la antropología de las emociones y bueno, se propone como entender las emociones desde la antropología, es decir, como las construcciones culturales e históricas. Las emociones no se sienten igual en todas las culturas. Lo que en la sociedad es una virtud, en otras puede ser vergüenza. Por ejemplo, si se toma aquí lo de la India, de que aquí veneramos las vacas, eso en algunos países del mundo puede ser considerado una vergüenza, pues porque es un animal que muchas veces se usa pues únicamente para alimento. Y en algunas culturas valora la fortaleza y la otra la sensibilidad. Por ejemplo, en algunas culturas chinas en la antigüedad, lo que valoraban mucho esas personas era más el empeño y la fuerza en la que uno le ponía a hacer las cosas. Por eso las emociones son formas de estar en este mundo moldeadas por nuestras creencias y valores en contextos sociales y además tienen una dimensión política y ética, pues regulan el poder de las jerarquías y las formas de convivencia entre las demás personas. Ahora, para explicar la emoción como lenguaje y práctica social, va a explicar el tema mi compañera Mayerlis. Así que Mayer, por favor, empieza. Bueno, las emociones como lenguaje y práctica social, pues siempre comunican. O sea, por ejemplo, la alegría, el miedo o la vergüenza dicen mucho sobre lo que una cultura considera correcto o incorrecto. Incluso nuestro cuerpo eh, es entrenado culturalmente para expresar y reprimir emociones. En muchas sociedades se suele enseñar que los hombres no lloran o que mostrar tristeza es debilidad. Esto nos lleva a reprimir sentimientos, lo cual genera una desconexión emocional o un vacío. También les voy a hablar sobre la ética, modernidad y relaciones humanas. Bueno, con la modernidad se impulsó la idea de dominar las emociones mediante la razón. em, Empezaron a tener más valor que el vínculo o el cuidado. Esto genera una crisis de reconocimiento
Y empatía, donde dejamos de ver al otro como reflejo de nosotros mismos. Para agregar a lo que dijo mi compañera Mayeli sobre la emoción como lenguaje de práctica social, yo doy mi punto positivo como hombre. Muchas veces en la sociedad yo me he sentido muy reprimido pues por las mismas palabras, porque hay mucha gente que dice que los hombres, mostrarse por un hombre es mostrar una debilidad. En mi caso no creo que sea así. En mi caso es como mostrar la cara de la verdad a lo que una persona puede sentir. Y en el caso de la ética y la modernidad, las relaciones humanas, se impulsó la idea de dominar las emociones mediante la razón. Y esto es verdad, ya que actualmente, más que todo, para dominar una emoción tenemos que razonar acerca de por qué la sentimos, cómo la sentimos y a dónde o a quién la vamos a sentir. Por ejemplo, en el enamoramiento, uno tiene que pensar antes de enamorarse de una persona por si a futuro le puede hacer algún daño. Ya como por nada terminada el apoyo a la que dice mi compañera Mayelis, ahora sigue mi compañera Lainey, que va a explicar sobre volver a sentir al otro la ética del cuidado. Bueno, voy a explicar a lo que es volver a sentir al otro. Para el doctor Fonseca, la ética no es solo un conjunto de normas, sino una práctica de reconocimiento mutuo. El volver a sentir al otro y reconocer su vulnerabilidad, escuchar y cuidar y comprender. Cuando compartimos emociones, construimos confianza y empatía y comunidad. Sentir escuchar es una forma de conocer y transformar nuestras relaciones humanas. Ok, listo, con lo que acaba de explicar Lainey, vamos a dar la conclusión antes de pasar a la pregunta que nos puso la profesora en las salas virtuales. Las relaciones humanas han evolucionado desde lo biológico hasta lo ético. Hoy en día el reto es recuperar la sensibilidad, la empatía y el cuidado que se puede perdiendo con los años, como pilares de una sociedad más justa. Como dice el doctor Fonseca, sentir, y lo voy a citar, sentir juntos es un gesto profundamente humano y político. Solo así podemos construir vínculos más auténticos y recuperar nuestra humanidad compartida. Ahora vamos a responder la pregunta que nos dejaron en el aula virtual, que dice así. Juliana, una joven de 23 años, ha vivido en un contexto familiar difícil, marcado por tensiones y conflictos. Aunque ha logrado ingresar a la universidad y conseguir trabajo, enfrenta desafíos significativos en sus relaciones interpersonales, siente una profunda inseguridad que le impide relacionarse de una manera efectiva con sus amigos, sus compañeros de la universidad y los colegas del trabajo. Esta seguridad ha llevado a que a los demás le hagan bullying o matoneo, exacerbando aún más su lucha por encontrar una conexión y aceptación. A pesar de los logros académicos y profesionales, Juliana se siente desconectada de los demás. La inseguridad que lleva consigo la ha vuelto vulnerable a las bromas y a miradas de algunos colegas, afectando su autoestima y su confianza en sí misma. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista en una comprensión desde la evolución emocional, y es que, como bien explica el doctor Fonseca, las emociones humanas tienen una dimensión biológica, social y cultural, como ya expliqué antes. En el caso de Juliana, su inseguridad emocional tiene unas raíces que no solo se explican por su entorno, por su contexto familiar, sino que también se explican por la forma en la que ha aprendido, cultural y socialmente, y también cómo ha aprendido esas mismas para poder hablar o relacionarse con las demás personas. Desde lo biológico, el miedo y la inseguridad son respuestas naturales y muy naturales del cuerpo, y es una defensa ante situaciones que pueden amenazar el bienestar de cada persona. En el caso de Juliana, pues el tema del bullying. Y desde lo social y cultural, Juliana ha aprendido que mostrar vulnerabilidad puede ser visto como debilidad, lo que refuerza su tendencia a repartir emociones y a aislarse. Entonces, por eso es lo que también a muchas personas sufren de acoso, porque no tienen a expresar muy bien sus sentimientos. Entonces, por ende, muchas veces personas como las personas muy introvertidas, que no explican tanto cómo son así, además personas por la confianza, pueden llegar a sufrir acoso. Y es un caso parecido a lo que nos explican aquí de Juliana. Ya dando mi punto de opinión, ahora va mi compañera Mayerlis explicando la antropología de las emociones y explicando la otra parte. Entonces, por favor, Mayerlis, comienza a explicar.
Bueno, para mí la situación de Juliana muestra la ausencia de una ética relacional en su entorno. Bueno, según Fonseca, la ética no se limita a normas o deberes, sino que se expresa en el reconocimiento del otro o del ciudadano mutuo. Los compañeros de Juliana, al al practicar el bullying, niegan su humanidad y su vulnerabilidad, actuando así desde la desconfianza y la indiferencia que caracterizan a la sociedad. Bueno, desde este punto el problema no solo está en la inseguridad de Juliana, sino que también en la falta de empatía colectiva y bueno, siento que la solución comienza cuando ella y su entorno aprendan a sentir con el otro, a escucharse y a comprenderse sin prejuicios. Ok, listo. Con lo que dijo Mayeli, una parte explicando la parte que expliqué yo anteriormente, y es que el cuerpo y la mente reaccionan desde el miedo y la defensa, como explicamos antes, y pues son propios del cerebro reptiliano que explicaba el señor Fonseca y también el cerebro mamífero. Para esto, como dijo Mayerlis, Juliana necesita reconocer sus emociones sin juzgarlas, comprender que sentir miedo e inseguridad no es no es negativo, es aprender a regularlas desde el inicio para poder tener vínculos con las demás personas. Y como dijo Fonseca, la emoción es una forma de de habitar el mundo, y aprender a sentir de nuevas maneras puede ayudar a transformar sus relaciones. Ya como para concluir, em, las tres preguntas, va a explicar Laney la respuesta desde la antropología y las emociones de la cultura, en enfoque más social y cultural, que es lo que yo explicaba antes, pero aquí va a explicarlo un poquito más a detalle. Entonces, por favor, Laney, explica lo que tienes que explicar. Respondiendo a la pregunta de Juliana, voy a dar mi opinión basándome en la antropología de las emociones y la cultura. Aparte, voy a agregar un poco más de información de lo que dijo mi compañero. La antropología de las emociones propuesta por Fonseca explica que las emociones no son universales, sino construcciones sociales moldeadas por la cultura. Juliana vive en un contexto donde la fortaleza emocional y el éxito son valorados, mientras que la sensibilidad o la inseguridad se ven como debilidades. Por eso, su manera de sentir y expresarse choca con las normas sociales de su entorno, lo que genera exclusión y burla. Desde esta visión, Juliana no es el problema es la cultura que no acepta la diferencia emocional, sino que comprender esto le resignifica su experiencia y construir nuevas formas de relación basadas en la empatía y el respeto. Como enseña el doctor Fonseca, las emociones revelan los valores de una sociedad y transformarlas implica también transformar nuestras formas de convivencia. Listo, ya con toda la explicación y con todo lo que hemos dicho acerca de esto, ya podemos dar por concluida la sesión de la masterclass. Muchas gracias por ver este video. Ojalá tengan una feliz tarde, feliz día o depende de la hora en la que estén viendo esto. Muchas gracias. Recuerden, somos el grupo formado por Camilo Gamboa Vaca, María Sofía Hernández y Leini Caterina Casellas Pulma. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.